Muy buenos días, tardes o noches en los que vayan a ver este video. Hoy es nuestra sesión número 3 y el tema que vamos a tocar son los comportamientos sexuales problemáticos, la primera parte. Para conocer estos conceptos, en un primer momento nosotros debemos comprender bien lo que es la terminología, ¿no? Entender lo que es la genitalidad, lo que es el sexo, lo que es la sexualidad, lo que es el género, y conocer bien también las etapas del desarrollo humano. Entonces, en un primer momento, lo que es la genitalidad es todo aquello que involucra, ¿no? Todo comportamiento que involucra el uso de nuestros genitales. La genitalidad es la expresión de la sexualidad de forma biológica, pero no es la única forma posible, ¿no? La zona genital tampoco es la única zona erógena de nuestro cuerpo, la única zona placentera o con la que percibimos placer. Y esta concepción de sexualidad que en la mayoría conocemos está centrada en la genitalidad, ¿no? Sin embargo, es muy importante que podamos expandir esto y entender que específicamente la genitalidad hace referencia a el área genital, tanto de hombres como de mujeres, hace referencia a las prácticas también coitales, que sin embargo no son las más importantes en una relación sexual o dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? La genitalidad habla específicamente de lo biológico, ¿no? El sexo son las características biológicas que hemos heredado, ¿no? Congénitamente, ¿no? Es decir, con las que hemos nacido. Esta diferencia es la que nos hace ser hombres o nos hace ser mujeres por las diferencias físicas que tenemos, ¿no? Estas diferencias son justamente haciendo referencia a lo que es la genitalidad, ¿no? Hombres nacen con pene, testículos en el área genital y mujeres nacemos con vulva y vagina. Entonces, mientras más claro tengamos esto, más fácil vamos a poder ir entendiendo el resto de conceptos en nuestra exposición. Entonces, a partir de esto vamos a ir construyendo eh, nuestros conceptos y nuestra percepción sobre la sexualidad, ¿no? Muchas veces nos han enseñado que sexo era las relaciones coitales, ¿no? Que en realidad no son así. Entonces, no se utiliza esta palabra en lo que es la educación para la sexualidad o se utiliza de forma errónea, ¿no? Ya dentro de lo que es la sexualidad, tenemos 4 fundamentos para entender lo que es la sexualidad, ¿no? O conocidos como los solones de la sexualidad. El primero es la afectividad, es cómo nosotros damos y demostramos y nos sentimos amados también, cómo damos afecto y cómo nos sentimos queridos o amados. El segundo es el género con el que nosotros nos identificamos. Es decir, si yo me identifico más con un ámbito femenino o masculino, si yo me identifico con las conductas, digamos, ¿no? Que pueden ser consideradas socialmente como femeninas o como masculinas. Entonces, el género y la identidad que yo asuma va a ir también de la mano con lo que es la sexualidad, ¿no? Es una parte de la sexualidad. La siguiente es la reproductividad, que más allá de lo que es la perpetuación de la especie, tiene que ver también con lo que yo puedo reproducir como persona, ¿no? El dar este taller, el que ustedes puedan responder y escribir en sus tareas, ¿no? Es una reproducción de ustedes también. El que una persona pueda escribir un libro, el que una persona pueda expresar sus emociones, es también parte de la reproductividad que va dentro de lo que es la sexualidad. Y la cuarta parte de lo que es nuestra sexualidad llegaría a ser el erotismo, que también tiene una pequeña división, ¿no? La primera sería el erotismo es lo que sentimos, es la sensación de bienestar y placer que tiene el ser humano, ¿no? La primera sería a través de los sentidos, es decir, hacia lo físico, lo objetivo.
cuando una comida me genera un bienestar, cuando tengo ganas de ir al baño y me he aguantado toda la tarde, toda la sesión del taller. Cuando acaba el taller me voy al baño y siento ese alivio de bienestar, ¿no? Esa sensación de placer es el erotismo. Cuando nos abrigamos y sentimos la tibieza en nuestro cuerpo, ¿no? Tiene que ver con todo lo que sienten nuestros sentidos. Y en una segunda parte, lo que es el erotismo tendría que ser aquellas ideas que nos hacen sentir bien, ¿no? Aquellas ideologías que nos generan sensación de bienestar, que nos generan sensación de eh, seguridad también, donde nos sentimos pertenecientes, ¿no? Entonces, entendiendo la sexualidad como estos 4 aspectos importantes, la sexualidad es todo lo que los seres humanos somos, sentimos y hacemos en función también al sexo al que pertenecemos, ¿no? Por ende, el sexo, la sexualidad, la genitalidad van unidos. Entonces, una vez claro esto, nos vamos a pasar al concepto de género, que está directamente relacionado a las características psicosociales que cada cultura atribuye a los sexos, ¿no? Esto depende del contexto social, depende del país, depende de la generación también. Eh, y el género no es más que un constructo social, ¿no? De acuerdo a nuestro país, qué características se les atribuyen a las mujeres por haber nacido con genitales, eh, vulva y vagina, y qué atributos se les da, se les atribuye, valga la redundancia, a los hombres por haber nacido con genitales, pene y testículos, ¿no? Esto va de acuerdo al contexto, varía de acuerdo a las edades, varía de acuerdo al país, a la sociedad, a la cultura, ¿no? Y esto en realidad son las actitudes y expectativas que la sociedad tiene hacia las personas, ¿no? Por ser hombres, por ser mujeres. Entonces, de acuerdo a lo que es el género, la sociedad determina un rol diferenciado para las mujeres y para los hombres. Sin embargo, esto también está planteado a poder analizarlo de mejor manera, ¿no? Cada quien asume su género como desea, como se siente identificado y de la forma más saludable posible. Las siguientes serían nuestras etapas del desarrollo y ahora sí vamos a entrar un poquito más a apoyarnos en lo que es la biología, ya no a lo social, ¿no? Entonces, si bien existen leyes universales, ¿no? Secuencias universales del desarrollo que son predecibles durante la vida de un ser humano, mientras los niños se desarrollan necesitamos diferentes tipos de estimulación, ¿no? Y de interacción también para poder ejercitar y para poder desarrollar las habilidades eh, propias del ser humano. Entonces, de acuerdo a cada edad, vamos a ir respondiendo a las necesidades básicas que van en torno a lo que es la sexualidad. Nuestros primeros indicadores de desarrollo serían, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que la mayoría de los niños y las niñas pueden hacer a esta edad? Pero refiriéndonos al desarrollo del cerebro, refiriéndonos a las habilidades biológicas que tenemos, ¿no? Al movimiento, a la corporalidad, al desarrollo de nuestros órganos visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a pensar también en cuáles son los indicadores de desarrollo que debería haber alcanzado un niño de 5 años. Este desarrollo es universal, ¿no? Tanto en la China como aquí en Bolivia, de acuerdo también a la estimulación que nosotros podamos brindar a estos niños y niñas. Entendiendo nuestra sexualidad, nuevamente como un concepto amplio, aquí ya está más punteado, digamos, para que podamos entenderlo. Primero, la anatomía sexual y reproductiva, ¿no? Lo biológico, lo que les decía, entra en lo que es la sexualidad, el género, cómo yo me identifico, eh, la identidad de género, la sensación de comodidad y sentimiento sobre nuestro género también, la orientación sexual es como yo también me identifico sexualmente, heterosexual, lesbiano, homosexual, bisexual, etcétera. Y dentro de lo que es la identidad también es como yo me siento con respecto a mi sexo, a mi género y a mi orientación. Todo esto implica lo que es
la sexualidad, y es una compleja, ¿no? Aquí nos dice compleja interacción de factores anatómicos, fisiológicos, evolutivos, psicológicos, de contexto familiar, social y cultural, ¿no? Es bien amplio, pues resumidito en esto, ¿no? Y como cualquier otra faceta de la identidad de una persona, esta puede expresarse a través del comportamiento y puede variar también, ¿no? Varía, desarrolla, evoluciona de acuerdo a cómo nosotros vamos percibiendo también nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro pensar y nuestro sentir. Y se ve expresada en nuestro comportamiento. Entonces, la pregunta que siempre nos hacen, ¿no? ¿Se puede hablar de sexualidad desde la infancia? La respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque como somos seres sexuales, seres sexuados, desarrollamos nuestra sexualidad desde que estamos en el vientre materno hasta el último de nuestros días, ¿no? Entonces es muy importante que de acuerdo a la edad vayamos entendiendo y comprendiendo cuáles son las necesidades de acuerdo a la edad que tienen los niños, niñas y adolescentes y nosotros también, ¿no? ¿Cómo se desarrolla y se manifiesta la sexualidad infantil? Primero, lo que debemos hacer es conocer el comportamiento sexual esperado, ¿no? De acuerdo a la edad, lo que les decía, el desarrollo humano de niños, niñas y adolescentes, que es universal. Y en nuestra primera infancia, las características específicas que vamos desarrollando, ¿no? Cognitivas, afectivas, psicológicas y de conducta. Entonces, esto nos va a ayudar, nos va a contribuir a los adultos a que no vayamos a confundir o malinterpretar algunas conductas que sí son esperadas, ¿no? Que sí son saludables y naturales de acuerdo a esta edad. Y nos va a ayudar también a identificar aquellas conductas que no son esperadas, que son dañinas y que podemos prevenir también, ¿no? O identificar situaciones de violencia sexual o prevenir en lo que es un desarrollo saludable de la sexualidad. En el desarrollo prenatal, cuando ya estamos en el vientre materno, al cuarto mes de embarazo, nuestros órganos sexuales ya están completamente desarrollados, ¿no? Es decir, que ya sabemos si vamos a nacer mujeres o si vamos a nacer hombres con el sexo definido, ¿no? Y ya hemos visto que sexo es la definición biológica que nos hace ser hombres o mujeres, ¿no? Al quinto mes del embarazo, el bebé puede mostrar ciertas respuestas reflejas, ¿no? Dependiendo si es hombre, tiene erecciones, puede llegar a tener erecciones. Si es mujer, puede llegar a tener lubricación también. Y también dentro del vientre se presentan lo que son se pueden manifestar conductas de autoestimulación, ¿no? Es decir, que los bebés dentro del vientre materno pueden llegar a frotar sus genitales con la intención de sentir bienestar, con esta sensación de seguridad, ¿no? Porque no lo vamos a pensar de otra forma. Aquí quiero que entendamos que esta autoestimulación es diferente también de la masturbación y lo vamos a ver más adelante, ¿no? En este caso, es muy natural que los bebés toquen su área genital y con esta conducta, ¿no? De autoestimulación. Muchas veces los bebés cuando están muy ansiosos, cuando están tal vez de hambre, tocan su área genital y esto se regula, ¿no? Llegan a generarse un desestrés y bienestar, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo sexual del primer al segundo año, empiezan ya lo que es la exploración del cuerpo, ¿no? Desinhibidamente. Acá cuando les cambiamos los pañales se escapan, ¿no? Así desnudos, sin pudor, sin vergüenza, ¿no? Juegan con sus genitales, como es una parte sensible al tacto, entonces existe también placer al tocar estas partes, ¿no? Vamos a entender nuevamente el placer como una sensación de bienestar, de tranquilidad, ¿no? Dentro de lo que es la exploración de los genitales de niños y niñas, nos va a ayudar a que ellos puedan entender, a empezar a estructurar lo que es el esquema corporal, ¿no? La identidad de su sexualidad también, ¿no?
van a empezar a entender que existe una diferencia entre hombres y mujeres en el área genital. Cuando los cambiamos, ¿no? Cuando van al baño. Aquí ellos identifican esta diferencia, pero no la entienden todavía, ¿no? No la explican, digamos, no la analizan. Sin embargo, identifican las diferencias. Entonces, estos juegos con sus genitales a estas edades es totalmente normal, ¿no? Tampoco es que sea insistente, luego vamos a ver más adelante. El desarrollo sexual del segundo al tercer año empieza ya una mayor curiosidad y esta se centra en las diferencias físicas de los órganos sexuales o genitales, ¿no? Ya empiezan a sentir una mayor curiosidad para observar los genitales externos del otro sexo. Empiezan también eh, a preguntarse, ¿no? ¿Por qué los niños van al baño parados? ¿Por qué las niñas se sientan? ¿No? Y cuando preguntan muchas veces, ¿cuándo les va a crecer el pene a las niñas? ¿No? Aquí, esto se ve más cuando tenemos hermanitos de edades similares, ¿no? Y en esta etapa suelen mostrar partes de su cuerpo a otros niños o a otras niñas, ¿no? Se miran, se tocan, se abrazan, sin una intención sexual deformada, digamos, ¿no? Sin una mala intención, sino como parte del juego, parte de la curiosidad e inocente, se puede decir. Dentro de lo que son el desarrollo de 3 a 5 años, empiezan a surgir lo que son nuestros juegos, los juegos sexuales, ¿no? Estos son consensuados, es decir, que todos los involucrados están de acuerdo con este juego, ¿no? Esto se puede llevar a cabo con niños que sean amiguitos, conocidos, familiares, ¿no? Y estos son juegos de tipo exploratorio, sobre el cuerpo, sobre sus sensaciones, ¿no? Pueden jugar a la casita, a los papás, al doctor. La curiosidad también incluye preguntas sobre las reacciones y las sensaciones del cuerpo, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Te hace cosquillas? Eh, ¿Te duele? ¿No? ¿Te lastima? Entonces, aquí ya esta curiosidad se empieza a ampliar, ¿no? Ya con más preguntas. Empieza la curiosidad sobre el origen de los bebés también, sobre cómo es la reproducción. Ya empiezan a tener mayor claridad sobre lo que es la vergüenza, ¿no? Lo que es la privacidad del cuerpo, sobre lo que son los derechos del cuerpo ajeno y propio, ¿no? Muchas veces en esta etapa es importante enseñarles, ¿no? A pedir permiso, a preguntar cómo quieren ser saludados, cómo quieren saludar a las personas que ellos quieren, con contacto físico, sin contacto físico, de cerca, de lejos, ¿no? Muy importante preguntarles, no obligarles a saludar, ¿no? Con beso a todas y a todos. Luego de 5 a 8 años, ya existe una mayor conciencia de los mandatos sociales en lo que es referente al género, ¿no? Acá ya los hemos acostumbrado a utilizar, en la mayoría, no digo en general, lo que sea lo saludable, pero acá ya tienen mayor concepción de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿no? De acuerdo al sexo, de acuerdo a lo que la sociedad espera de ellos, ¿no? Entonces las niñas muchas veces piden juguetitos, muñecas, Barbies, ¿no? Ropitas rosadas, y los varoncitos empiezan a pedir autitos, porque es lo que aprenden en su contexto, ¿no? Que las niñas juegan con esto y los niños no. Ahora, sin embargo, es importante poder cuestionarnos esto y modificar de cierta forma también las expectativas que tenemos, tanto de los hombres como de las mujeres, ¿no? Desde esta etapa, enseñarles que el cocinar no es de un género, sino es de desarrollo humano y sobre todo de supervivencia, ¿no? Que tanto hombres como mujeres tenemos la responsabilidad de aprender a cocinarnos, de aprender el orden, la organización de nuestra casa, de cumplir responsabilidades dentro de lo que es nuestro hogar, ¿no? Entonces, acá los niños ya perciben esta diferencia de trato, ¿no? A las hermanitas, a los hermanitos, también en lo que es la gestión emocional. Lastimosamente en esta etapa ya tienen claro muchos niños cuando se les enseña esto, ¿no? Que no pueden llorar, ¿no? Nosotros pasamos clases o talleres permanentes en unidades educativas y en estos cursos de primaria muchas veces nos dicen, ¿no?
los varoncitos sobre todo se aguantan de llorar, ¿no? No debes llorar, no debe, porque eso es de débiles, ¿no? Eso es de niñas. Entonces es importante empezar a cuestionarnos estos temas de género para enseñar una expresión saludable de emociones, tanto a niñas como a niños, y empezar a modificar estos conceptos que tenemos, ¿no? En esta etapa pueden surgir conductas de masturbación, es decir, que tocan sus propios genitales como modo de sentir placer, en especial en los momentos de baño, antes de dormir, también de exploración, ¿no? Para entender qué es lo que tienen, ¿no? Para conocer su cuerpo, el por qué esta parte de su cuerpo no se muestra, ¿no? ¿Por qué siempre está tapada? Entonces tratan de mirar también a otras personas cuando están desnudas, cuando se están desvistiendo, imitan comportamientos de pareja, ¿no? Como besarse, tomarse las manos, empiezan a querer mayor privacidad, ¿no? Se rehúsan a desvestirse en frente de otras personas, se resisten también a hablar acerca de temas de sexualidad. Esto depende, ¿no? Depende, pero sienten mayor vergüenza, a eso se refiere. Sienten mayor vergüenza, empiezan a sentir un poco de timidez ante estos temas cuando no se les son explicados de forma natural, ¿no? De forma sencilla también. Bueno, entonces viendo esta primera etapa del desarrollo sexual, nos vamos a pasar a lo que son los comportamientos sexuales problemáticos, ¿no? A los saludables, perdón. ¿Cuáles son los esperados? Seguimos. La autoestimulación. Perdón. La autoestimulación es algo que vamos a poner pausa un ratito. Ya, ahora sí. La autoestimulación es algo más que una inspección normal de los genitales, ¿no? Esto ya no es, ya es más que curiosidad. Se puede observar tempranamente en niños y niñas de un año y medio, incluso antes, y niños y niñas descubren el placer mientras exploran sus cuerpos, es decir, sienten esta sensación de bienestar, ¿no? Esta sensación de placer. Y ya después, en las edades posteriores, siguen autoestimulándose porque es algo, porque es una sensación que les genera bienestar, ¿no? Porque encuentran placer en esto. Y dentro de lo que es la sexualidad infantil, tiene a una satisfacción erótica, ¿no? Entendiendo nuevamente el erotismo como la sensación de bienestar y placer. Pero no es pensada, es decir, que no lo piensan, no lo planifican. Eh, a diferencia de lo que hacen los adultos, hacemos los adultos, ¿no? En esta autoestimulación, no, las bobitas no necesitan imágenes, por ejemplo, ¿no? No imaginan cosas, no necesitan ver imágenes, no sé, como los adultos la pornografía, digamos, ¿no? Este es simplemente como que una caricia rica que me hace sentir bien, que me hace sentir querida, que yo me estoy haciendo, ¿no? Esa es básicamente la autoestimulación en estas edades. En este vamos a entender la autoestimulación cuando no es excesivamente o es frecuente, ¿no? Lo habitual es que durante la mayor parte del día los niños y niñas jueguen otras cosas, ¿no? Se relacionen con otros niños, corren, realicen otras actividades. Y respecto a la frecuencia, esta puede variar algunas veces, ¿no? Una vez a la semana, alguna vez al día, ¿no? No es seguido, no es consecuente. Y esto no debe causar ninguna lesión ni daño en el cuerpo físico. Es decir, si encontramos rosaduras, si encontramos lesiones por esta conducta, debemos darnos cuenta, ¿no? Avisar, empezar a indagar, ¿no? Entonces, inicialmente esto se produce de una forma involuntaria, puede ser accidental, casual, al rozarme con la ropa, ¿no? Y de la misma forma que cualquier otra actividad está destinada a obtener información sobre el propio cuerpo de los niños, ¿no? Esta es la intención con la que ellos realizan la autoestimulación. Luego, mediante la conducta de de niños y niñas que van descubriendo este comportamiento placentero, ¿no? Al tocar sus genitales, ya es una actividad que comienza a realizarse de manera intencional.
Es decir, que ya planifico un poco más, ¿no? Y esta práctica de autoestimulación intencional comienza alrededor de los 2 a 3 años y tiende a disminuir alrededor de los 6 años, ¿no? Es decir, que a partir de los 6 años, la cantidad de veces que las bobitas se autoestimulan reduce, ¿no? Y existe una gran diferencia entre lo que es la autoestimulación y la masturbación, que es lo que les decía en un principio, ¿no? En ambas actividades se produce placer, solo que la autoestimulación es una conducta exploratoria, ¿no? Que permite al niño, a la niña reconocer su propio cuerpo y diferenciarse del mundo que los rodea. Y no está acompañada de fantasías sexuales, como les decía hace rato, ¿no? No tiene como propósito el orgasmo tampoco. Y esto es lo que lo hace diferente de lo que es la masturbación, ¿no? Luego vamos a ver cuáles son los juegos de exploración esperados, ¿no? De acuerdo a las edades. Los juegos de exploración tienen las siguientes características, ¿no? Primero, satisfacen la curiosidad sexual natural, tanto de niñas como niños. Se da entre pares, ¿no? O edades muy similares, entre hermanitos, primos, amigos de edades semejantes. Este juego es de forma espontánea, ¿no? Es decir, no se planifica. Y es también exploratorio, ¿no? En ocasiones no es el único juego que se despliega, es decir, que están jugando a la casita, al doctor, a la familia y entra este tema y empiezan a jugar, ¿no? En lo que es la exploración. Y hay mutuo consentimiento, es decir, que ambos están de acuerdo, que ambos o varios quedan en acuerdo de este juego, ¿no? Y están de acuerdo con todo el proceso del juego. Eso es muy, muy importante, ¿no? Y disminuye cuando los adultos lo indican, es decir, si un adulto les sorprende y les dice no jueguen así, no lo vuelvan a hacer, esta conducta se corta, ¿no? Y listo. Hasta ahí llegó la conducta de juegos exploratorios. Esto también es importante porque lo vamos a poder diferenciar de lo que es un comportamiento sexual problemático, ¿no? Luego, las preguntas sobre los asuntos sexuales, sobre temas sexuales, ¿no? Empiezan ya a expresar su curiosidad, ¿no? A través de preguntas sobre la anatomía, sobre el sexo biológico, ¿no? ¿Cómo ven a mamá? Si alguna vez está en la ducha o a papá, ¿no? O a los hermanos, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Por qué estas diferencias biológicas? Y empiezan a preguntar sobre la sexualidad de los adultos. Algo muy importante también es que, para que lo tengamos claro, es que estos comportamientos son transitorios, es decir, no son pasan de forma constante, no pasan de forma constante, es decir, una vez a la semana, una vez al mes, cuando hay oportunidad, digamos, ¿no? Son espontáneos, no son planificados, es decir, por el momento, la curiosidad, eh, empiezan a explorar su cuerpo, ¿no? Se presentan con muy poca frecuencia, no va a ser todos los días o 2 veces al día, ¿no? No altera la vida diaria, es decir, que las bobitas no van a descuidar sus otras actividades o sus otros juegos por esta actividad. Y cuando implica a otra persona, a otro niño, a otra niña, es de acuerdo mutuo, ¿no? Es de acuerdo mutuo, es decir, que ambos están de acuerdo con el juego y que es de edades similares, ¿no? De la misma edad, ¿no? Entre grupo de pares o con una poca diferencia, ¿no? La frecuencia con la que ocurren ciertas conductas sexuales disminuye con la edad en niños y niñas. Es decir, conforme van creciendo, estas conductas van a ir desapareciendo, ¿no? Se van a ir eh, perdiendo. Según, después es que es voluntario, ¿no? Es decir, que todos los niños y las niñas acceden a jugar de esta forma, ¿no? Ninguno de los involucrados parece sentirse incómodo o perturbado, nuevamente con lo que es el consentimiento, ¿no? Es consensuado. Y cuando los adultos identificamos estas conductas, es fácil redirigir, ¿no? Es decir, que podemos cortar esta conducta de forma muy fácil. Ay. Cuando se les pide a los niños que paren el comportamiento, se les explica las reglas de privacidad, ellos inmediatamente lo cortan, ¿no?
y esto se detiene. Esta sería nuestra primera parte sobre lo que son los comportamientos sexuales problemáticos. Hemos visto el desarrollo de la sexualidad. Hemos visto también los conceptos principales que debemos manejar sobre sexualidad para poder meternos en esto. Y me gustaría que como tarea podamos anotar un comportamiento sexual saludable que nosotros hayamos podido identificar en algún niño o niña en estas etapas del desarrollo que hemos visto, ¿no? Enseguida yo voy a pasar a escribirles la tarea en la descripción también del video. Es muy importante que puedan realizar las respuestas en el foro debate en el mismo video para que su asistencia pueda ser contada, ¿no? Muchísimas gracias a todas y todos. Espero que hayan podido comprender la explicación. Y si hay preguntas y dudas, también las pueden realizar después, ¿no? Gracias.